Esta información porque según un medio local, la DIRCOTE ha identificado al sanguinario terrorista conocido como Camarada Carlos como el cabecilla que lideró esta emboscada contra los efectivos de la Policía Nacional. Carlos sería uno de los discípulos de destacados jefes militares, uno de ellos, por ejemplo, Alejandro Borda Casafranca, o más conocido como Camarada Alipio, que se ha encargado de la formación de las nuevas generaciones de la organización narcoterrorista, militarizando exactamente a estas personas en el marco del Partido Comunista del Perú. Recordemos que este cobarde asesinato de 7 efectivos ocurrió en la comisaría de Natividad y de la Dirección de Operaciones Especiales. Eran miembros de estos grupos tan importantes y de la forma en que fueron, digamos, atacados en esta emboscada que sinceramente ha conmocionado a todo un país. Ya estamos en comunicación con José Luis Gil, ex GEIN y director también de inteligencia del Ministerio del Interior, con quien vamos a analizar la matanza de 7 policías a manos de estos sujetos en el Brain. Muy buenas tardes, gracias por estar conectado con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Primero para lamentar la muerte de nuestros compatriotas y alcanzarles el pésame a los familiares y a la familia policial. Justamente estábamos leyendo la información que ha sido divulgada en un medio de comunicación, indicando que alias Camarada Carlos sería la persona que habría liderado esta emboscada contra la Policía Nacional y que sería una persona vinculada a alias Alipio, que formaba a las nuevas generaciones vinculados a estos grupos tan peligrosos. ¿Qué opina de esta información que se acaba de brindar? ¿Podemos estar hablando del responsable tras este terrible crimen múltiple? Sí, por supuesto. No hay que olvidar que en los últimos 30 años la Policía Nacional y la Fuerza Armada, con sus equipos especiales de inteligencia, han arrinconado a los terroristas del BRAE a un 25% del territorio que ellos antes dominaban. ¿No es cierto? Esto quiere decir que ellos han perdido gente, perdieron terrenos y perdieron armas. En este interín, los terroristas del BRAE han formado pequeños grupos, pequeñas generaciones de pioneros, y el llamado Camarada Carlos es parte de este grupo que ellos han formado casi toda la vida, desde el nacimiento, ¿no? Este es parte de una enfermiza forma de ver el desarrollo de, entre comillas, su revolución. Entonces, lo que están haciendo, o sea, la estrategia de Sendero Luminoso en el lugar es recuperar ese espacio que han perdido. Pero no es porque se les ocurra recuperar el espacio que han perdido, sino que se han dado condiciones sociales, políticas, para que esto suceda, ¿no es cierto? No hay que olvidar que Pedro Castillo enajenó el sistema de inteligencia durante 2 años. No hay que olvidar que el general Óscar Arriola se abrazó fuertemente de la inteligencia contra el terrorismo para protegerla durante la gestión de Castillo, y tampoco hay que olvidar, ¿no es cierto?, esta relación de Guillermo Bermejo con el BRAE, con el agente de Sendero Luminoso del BRAE, y la forma como han estado asusando a la gente. Inclusive hace menos de un año hubo un operativo llamado Patria, donde el objetivo era poder capturar a Camarada José Quispe Palomino. Finalmente no se logró, decían que estaba herido, pero también hay trascendidos de que sería uno de los cerebros de las personas encargadas en ejecutar este plan de ataque a los efectivos policiales. Bueno, la operación Patriota se llevó a cabo sin el conocimiento de Pedro Castillo y mucho menos de su premier. Por eso es que ni siquiera de su ministro de Defensa en aquel momento, ¿no? Fue una operación realmente patriota de los policías y militares que ahí participaron. Y se trató de golpear pues a la cúpula de Sendero Luminoso, que está integrada por José Quispe Palomino, ¿no? Y las camaradas estas que han salido, Olga y sí, la otra más. Bueno, entonces estas personas lo que están haciendo es tratar de recuperar este territorio que han perdido a causa de las fuerzas del orden, ¿no? Sí, entonces tampoco, por eso quería terminar con el tema de Guillermo Bermejo, ¿no? Dígame. No hay que olvidar este personaje. Este personaje incentiva a la gente al cultivo de la droga, mueve a estas personas, emplea a estas personas creyendo que el narcotráfico los va a salvar. Y eso hace que la población ya no participe con la policía, ¿no? Y rechazar también profundamente, con total indignación, las palabras de Jaime Antesana,
quien de una manera artera, de una manera traidora a los miembros de la Policía Nacional, está diciendo que han sido, que estas muertes han sido por causas del narcotráfico, que estarían cobrando dinero. Rechazamos profundamente las palabras de este sujeto, que ya no es un analista, lamentablemente es un portapliegos de alguien que viene a decir sandeces sobre lo que ha pasado con estas personas, con estos policías. Volviendo atacados, ¿no? al tema principal, se habla de que estos efectivos iban a buscar víveres. Cuando se desplazaban en la camioneta, iban solamente con 2 fusiles, algunos vestidos de civil. Ellos se habrán expuesto demasiado circulando por esta zona donde el narcotráfico impera, solamente con 2 armas. ¿Cuál es su parecer respecto a las formas, ¿no? En este tipo de desplazamientos? ¿Realmente tienen las unidades pertinentes, el armamento necesario para protegerse en una zona tan peligrosa? Hace más de 10 a 12 años que no existe ninguna acción militar. Por eso vuelvo a repetir, Sendero Luminoso ha sido arrinconado en otro lugar, totalmente diferente. Y en esta zona, que ya estaba de alguna forma liberada por las fuerzas de seguridad del país, no habían acciones terroristas durante mucho tiempo. Entonces, lo que ha pasado es que los oficiales y suboficiales que manejan la logística dentro del ANI-DINOES han ido a hacer una actividad administrativa en la camioneta del patrullero, que en la práctica es una actividad rutinaria. Reconozcamos de que hay un error de rutina, sí, está bien, es un error de rutina. Una sobreexposición, tal vez. Pero las personas que estaban en la camioneta, los policías, no tenían nada que ver con el narcotráfico ni con operaciones. Es más, la vestimenta que tenían era parte de su vestimenta rutinaria de las actividades logísticas que realizaban, ¿no? Entonces, por favor, hay que respetar a estas personas y no lanzar estas diatribas que estarían relacionadas con el narcotráfico. Y se lo digo categóricamente, eso no es así. En su opinión, ¿es necesario invertir en una nueva estrategia en el BRAIM? ¿Qué le ha parecido las declaraciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico? Sí, pues lamentablemente la estrategia de lucha contra el terrorismo no requiere de pequeños actos, sino requiere de una estrategia. Y la estrategia que se ha propuesto, que le estoy proponiendo a la presidenta Dina Boluarte, es la designación de un SAR antiterrorista. Quiere decir, alguien que tenga la capacidad de unir todas las estrategias sociales, económicas, políticas, militares y de inteligencia para que una sola cabeza la dirija. En este momento la dirigen diversos sectores, tienen diversas ideas y obviamente no se puede ir por una ruta concreta. Un SAR antiterrorista es lo que necesitamos para que vea todos estos campos que he mencionado. Una sola unidad para controlar toda esta situación, porque realmente parece un territorio donde no hay ley, donde imperan estos criminales, terroristas, narcotraficantes. Y también hace un año, el 23 de mayo del 2021, no nos podemos olvidar de la masacre en Biscatán del N, donde 16 personas fueron asesinadas, incluidos niños. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es tan difícil tomar el control? Las mafias son quienes rigen esta zona, manejan el dinero. Hay agrupaciones internacionales que están enquistadas en esta zona del país. ¿Cuál es su parecer? A ver, hay que darle la oportunidad a las Fuerzas Armadas de hacer su trabajo de manera lenta. Hay que entender el terreno. El terreno es un terreno muy agreste. Seguramente si no estuviéramos en un sistema democrático, cualquier dictadura sencillamente podría enviar a arrasar con armas de fuego y con misiles la zona. Pero eso no es el punto. El punto es que en democracia las fuerzas del orden tienen que entender de que hay que avanzar de manera estratégica, usando inteligencia para no dañar a la población civil en la que se han metido, se han escabullido estos terroristas que se las conocen todas. Entonces, una nueva estrategia, una nueva visión estratégica va a permitir de que haya desarrollo, va a permitir avanzar, pero no pidamos una solución rápida porque eso implica tal vez atentar contra los derechos humanos y no es lo que el sentido ni de la Fuerza Armada ni de la Policía Nacional. Claro que sí, debe ser todo en el marco de la inteligencia y por supuesto de la operación táctica y estratégica para terminar con este mal, porque cuántos años ya está enquistado. No se olvide en esta que zona ya del el país. Perú tiene experiencia en derrotar el terrorismo con inteligencia.
Eso es. Ya lo hemos demostrado, así que vamos a volverlo a hacer. Esperemos que así sea. Muchas gracias al señor José Gracias. Luis Gil, ex GEIN y ex director de inteligencia del Ministerio del Interior. Muy amable.